Hola, ¿qué tal? Empezamos una nueva clase, en esta oportunidad clase 7 de Comunicación Institucional y Política. Espero que todo esté bien del otro lado. Vamos a avanzar hoy, específicamente nos vamos a ocupar de la relación entre los medios de comunicación y la política. Es un tema importante, trascendente, y vamos a hacer reflexión sobre vamos a reflexionar, a detenernos en el vínculo entonces entre los medios y la política en general y el periodismo, los periodistas y la política. Vamos a tratar de pensar estas zonas. Hablar de medios y política es hablar de, ante todo, es tratar de entender de qué manera los gobiernos, los estados, han, se han parado legalmente frente a la gestión y administración de medios de comunicación a lo largo de la historia. Y aquí hay diferencias entre lo que ocurre en distintos países. Depende de cuestiones legales, las legislaciones son distintas, depende de cuestiones culturales, pero en líneas generales, para poder pensar la relación entre los medios de comunicación y la política, hay que hablar de, por ejemplo, el predominio de distintos sistemas en relación a los medios audiovisuales, que es donde más diferencias hay, y las leyes que permiten a los estados controlar más o menos el discurso público. Esto varía según los países, según los tiempos, según las épocas. Hablemos fundamentalmente de sistemas democráticos y en general en las democracias la mayoría de los medios eh, gráficos, los diarios y las revistas, desde el surgimiento de la industria de los medios en 1860-70, la mayoría han surgido en manos privadas. Es poca la experiencia en los sistemas democráticos occidentales de medios privados, perdón, medios impresos que no sean o que no hayan sido privados. Sí podemos encontrar algunas experiencias muy interesantes de medios impresos, diarios o revistas o publicaciones a cargo de, o impresos por partidos políticos, por ejemplo el diario La Vanguardia, aquí en la Argentina, que fue durante muchos años el órgano de difusión del Partido Socialista. Directamente el partido, en este caso un partido político, publicaba un medio, y este es un fenómeno que ha ocurrido a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, partidos políticos que directamente generan medios de comunicación, pero no ha sido tan común la existencia de un diario que haya sido impreso directamente por el gobierno, más allá de los boletines oficiales, esos órganos en los que los gobiernos dan a conocer las leyes, normas, decretos, resoluciones, que ahora son digitales, pero que durante buena parte de su historia han sido impresos o conviven ambas formas, ¿no? La forma digital y la forma impresa. Lo que sí ha existido, existe desde el surgimiento de los medios audiovisuales, los medios electrónicos, primero la radio y luego la televisión abierta fundamentalmente. Sí nos vamos a encontrar en buena parte del mundo con medios que han quedado bajo la órbita del Estado y controlados por el Estado, y luego veremos los gobiernos de qué manera, pero sí medios públicos. Desde el surgimiento de la radio en 1920, en general, en casi todo el mundo, en la década del 20, se van a consolidar dos grandes modelos de gestión de los medios, un modelo europeo público, o en todo caso un modelo público que va a predominar en Europa, con por ejemplo el surgimiento de la BBC, la British Broadcasting Corporation, el sistema de medios
público de Gran Bretaña y sistemas similares en España, en Italia, en Alemania. Nos vamos a encontrar que Europa va a elegir para primero su sistema de radio, un sistema de gestión pública. En la mayoría de los países el espacio electromagnético es propiedad del Estado, entonces la gestión de las ondas de transmisión va a quedar en manos del Estado, y nos vamos a encontrar con dos caminos para esto. Un camino es directamente que sean los gobiernos, los estados, los que generen esos contenidos a través de sistemas, empresas que generan contenidos en medios. Entonces surgen las grandes cadenas de radio europeas, que son públicas, controladas por organismos del Estado, o el modelo que va a instalarse en los Estados Unidos y en América Latina se va a replicar este modelo, que es un modelo por el que el Estado, los gobiernos concesionan la gestión, la generación de contenidos a empresas privadas. Por ende vamos a tener un modelo privado. Vamos a ver cómo en Estados Unidos, en Latinoamérica, las radios que van surgiendo en los años 20 son de gestión privada. El Estado da una concesión por un periodo de tiempo, 10 años, 20 años, a una empresa privada para que genere contenidos y pague un canon al Estado por el usufructo de esa frecuencia, en este caso primero radiofónica, y luego desde los años 40-50 también los contenidos televisivos. En Estados Unidos, en América Latina, se van a, en contrapartida con lo que ocurre en Europa, que surge la RAI, la radiodifusión italiana, la Deutsche Welle, los sistemas franceses públicos, la BBC, la radiotelevisión española. En Europa se van a, en Estados Unidos, por ejemplo, se van a ir construyendo durante los años, consolidando 50, 60 grandes corporaciones de medios, la ABC, CBS, NBC, en América Latina grupos como Televisa, el Grupo Globo, Globovisión, Caracol. En la Argentina, durante los años 60, las primeras grandes cadenas de televisión a cargo de los grandes popes, las grandes figuras de los medios, Canal 13 de Guarmestre, Canal 11 de Héctor Ricardo García, Canal 9 de Alejandro Romay, y luego las grandes corporaciones de medios, ya con grupos como el Grupo Clarín en la Argentina. Lo que quiero marcar es que va a haber en Europa y en los Estados Unidos y en América Latina dos modelos diferentes y dos relaciones que se van a ir construyendo diferentes entre la política, los políticos y los medios en general. Esto es coyuntural, el análisis general es complejo, porque tratar de entender de qué manera los medios se han vinculado con los gobiernos depende de los contextos históricos, de quiénes han sido los dueños de los medios privados en los países, la manera en que la legislación permite a los gobiernos tener más o menos incidencia en los medios públicos en otros países. Hay países en los que los medios públicos no dependen directamente del poder ejecutivo, sino de un órgano colegiado que representa el poder legislativo. Con esto lo que se busca es que los medios que son del Estado no estén controlados directamente por el gobierno de turno, y esto implique que va a haber predilección por parte del medio a la hora de tratar los temas de la actualidad, sobre todo contenidos periodísticos, pero en general lo que llamamos la línea editorial, el punto de vista del medio, para digamos que esta línea editorial no esté condicionada directamente por el gobierno. En algunos países hay órganos colegiados representativos equilibrados, o estructuras en las que esto se complica un poco más, ¿no? que
que un cambio de gobierno implique un cambio de postura en la televisión pública, en la radio pública. En otros países esto no es tan así. Por ejemplo, aquí en la Argentina los medios públicos siempre dependieron directamente del Poder Ejecutivo, por ende probablemente ante los cambios de gobiernos cambien las líneas editoriales y los equipos de los medios públicos, porque directamente dependen de la Secretaría de Medios o un ministerio de medios que depende del presidente de la nación de una manera muy, muy directa. Esto en otros países es diferente. Sea como fuere, es interesante identificar estos dos grandes modelos, este modelo europeo de medios públicos, de grandes estructuras mediáticas que dependen del Estado, con diferentes relaciones entre el gobierno y los medios, por supuesto en algunos casos más o menos directa, y sistemas de medios privados en buena parte del continente, especialmente en América Latina, de grandes conglomerados de medios, lo que en México se llama el duopolio, por ejemplo, ¿no? Que la mayoría de los medios de comunicación la mayoría de las licencias de medios estén en manos de esencialmente dos empresas, el Grupo Televisa y el Grupo Azteca, o históricamente en los Estados Unidos en manos de tres grandes cadenas. Esto hoy es un poco más complejo, ¿no? En muchos países hay, además de las grandes cadenas de televisión, por supuesto lo que venimos hablando, internet, nuevas plataformas, pero es interesante siempre discutir de qué manera las grandes corporaciones de medios tienen relaciones directas con los gobiernos, con la política, con los políticos, y de hecho en muchos casos, y podemos hablar por ejemplo del caso de Berlusconi en Italia, un empresario de medios que se vuelve muy popular sobre los años 70-80, que finalmente llega a ser una de las figuras políticas más importantes de ese país. Sería un gran ejemplo. O sea que la relación entre medios y política no es menor, ¿no? Desde empresarios de los medios que llegan a la política hasta figuras públicas, como hemos hablado en algún momento de Donald Trump, una figura pública, una persona que no viene del universo político, que de hecho es un multimillonario televisivo, porque además es conductor de televisión, tiene ciclos en televisión y llega finalmente a presidir su país y también a liderar de alguna manera o ser una de las figuras, si no la más importante, del histórico Partido Republicano en los Estados Unidos. Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta es estas complejidades si queremos analizar o entender la relación entre los medios y la política. En la Argentina hay muchos casos de líderes políticos que han tenido o tienen medios o que incursionaron en la política en algún momento y luego devienen en empresarios en la industria de medios. Por ejemplo, el caso del ex candidato a gobernador de Narváez, dueño de varios medios durante muchos años, o de, por ejemplo, José Luis Manzano, que fue funcionario de Carlos Menem y que ha sido participante, ha sido funcionario político, o, por ejemplo, podríamos hablar de el dueño del grupo Telecentro, que fue presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en los años 90, Pierri, o sea que los casos de relación entre políticos, política y medios, desde la propiedad es evidente, desde la propiedad de los medios, y en otros casos abriendo el juego no solo a la propiedad, sino a la participación de políticos en medios o figuras mediáticas o periodistas que saltan a la política. Esto también es evidente, lo vemos, lo hemos visto y probablemente lo sigamos viendo. Así que es una relación muy, muy directa y muy interesante discutir qué es lo que ocurre con respecto a esto.
Un dato más que sirve para contextualizar, si bien los medios surgen, los medios audiovisuales, electrónicos, surgen como públicos en Europa, con el paso de los años estos medios, estos países van incorporando medios privados. Hablábamos de Berlusconi recién, que va a ser uno de los primeros empresarios privados de medios en Italia, y van a surgir grandes cadenas de televisión, de radio privadas en Europa, que van a estar a la par del sistema público. Y Estados Unidos es un gran ejemplo también, ¿no?, de cómo ya en los años 60 empieza a dársele también espacio a medios estatales o nacionales, como la famosa PBS, Public Broadcasting System, los sistemas públicos que tienen fines más bien educativos o cadenas de generación de información o contenidos que dependen de los estados. Con lo que en la actualidad probablemente en todos los países del mundo hay alguna forma mixta en la que hay comunicación o medios de comunicación privados y públicos. Lo que sí siempre es un debate, en la Argentina lo ha sido, es cuántos de esos son medios que dependen de estados nacionales, provinciales, municipales, o sea, estructuras más pequeñas o más grandes, cuántos de esos medios son de grandes corporaciones o dependen de empresas más pequeñas, son medios comunitarios, medios pequeños, zonales, cercanos, más independientes o no, y también la discusión de cuántos de los medios que puede consumir una sociedad o las personas que viven en un país son medios de, por ejemplo, tercer sector, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, gremios. Mucho de todo esto ha cambiado con el surgimiento de las redes y de los consumos en redes sociales, pero también vamos a aclarar esto, buena parte de los contenidos que consumimos en redes, canales en YouTube, cuentas en Twitter, en Instagram, que generan en Twitch, que generan contenidos, se nos convierte al no tener algún tipo de regulación por parte de los estados, nos cuesta muchísimo como ciudadanos identificar quién es el propietario, quién financia, quién es el que habla, ¿no? Entonces puede ser que detrás de una cuenta o de un canal en redes sociales, detrás haya ciudadanos, partidos políticos, empresas, eh, intereses de distinto tipo, que son realmente en muchos casos muy difíciles de identificar, porque por lo pronto un canal de televisión es una empresa que tiene que registrarse, podemos saber quiénes son los accionistas, hay algún tipo de estructura legal. Pero cuando vemos contenidos audiovisuales en redes, no tenemos muy en claro qué intereses hay detrás de quién está hablando, ¿no? A quién representa, a quién lo financia. En muchos casos esto se vuelve muy complejo, ¿no?, en estos tiempos. Y empezamos a discutir o a debatir, eso ocurre mucho en los medios, qué intereses políticos puede haber detrás de algunas cuentas, redes, influencers o figuras que hablan sobre distintos temas en sus plataformas. Uno de los temas que sin dudas es central desde el surgimiento de los medios gráficos, radiales, televisivos, redes, tiene que ver con dónde ocurre el espacio, cuál es el espacio público y dónde ocurre el debate institucional. Ese es uno de los grandes temas que han, digamos que han modificado, o una de las zonas en las que la aparición de los medios ha modificado la manera en que ocurre la política. Estamos hablando, o quiero referirme, o quiero discutir, o pensar la realidad bastante evidente de que el espacio del debate, el debate político, el debate público, se haya corrido del Congreso, el Parlamento, la reunión entre
los funcionarios con la oposición, lugares privados, como podrían ser el despacho del presidente, una sala en el Congreso, o sea, de lugares institucionales, de lugares formales, a lugares propios de los medios de comunicación. Entonces lo que nos encontramos es que los debates ya no son los que se dan o no son tan importantes los que se dan en el Congreso, en la Cámara de Diputados, los políticos discutiendo política a puertas cerradas, de la oposición, del oficialismo, sino los discursos que se dan en el espacio público, en el estudio de televisión, en las redes sociales. Nos encontramos con que políticos del oficialismo y de la oposición, en vez de juntarse en un encuentro que podría ser privado para hablar sobre política, el presidente, qué sé yo, un gobernador, representa al ejecutivo, el líder de la oposición, se reúnen, toman un café y discuten temas de la actualidad política. Esto se da en las redes sociales. Un funcionario dice algo, alguien de la oposición le contesta, el otro le retruca en un número de caracteres. O este debate se da en el estudio de tele, o se da porque alguien dijo en radio algo, en una entrevista, y el otro político contesta. O sea, no le habla por teléfono en privado al funcionario para decirle qué piensa, sino que se da de una manera escenificada. Alguien podrá decir, o una lectura que podremos hacer es que es interesante que todos estos debates, en vez de ocurrir a puertas cerradas, se den a la luz pública, porque entonces estas discusiones se dan en la tele o se dan en las redes, y acá es a la luz pública. Pero lo interesante que podremos pensar es si lo que estamos viendo o lo que estamos, digamos, somos testigos de una comunicación real y honesta, o de una comunicación en la que los políticos lo que construyen es lo que el público espera que digan y no lo que realmente dirían, si es una comunicación real, honesta, o todo lo que dicen o publican está en el marco de congraciarse, por ejemplo, con su público, sus electores, y no es lo que ocurre en la esfera privada, lo que muchas veces los mismos políticos cuentan. Me, me contestó mal en redes, pero cuando me encuentra me saluda y conversamos muy amablemente. Me dice algo en la esfera pública, porque no porque lo crea, sino porque lo que busca es congraciarse con su electorado. Pero en la esfera privada el vínculo es distinto. Es un gran debate este y un tema interesante sobre la escenificación de la comunicación entre los políticos que se da en el espacio público, no porque lo importante sea lo que los políticos se dicen entre sí, sino lo que el ciudadano cree que pasa en su relación, y entonces se hace una escenificación, hay una puesta en escena de esa comunicación. Sea como fuere, no es raro ver cómo los debates, por ejemplo los debates electorales, en muchos casos se dan en los estudios directamente de las grandes cadenas de televisión, o debates sobre temas legislativos se dan entre diputados importantes en un estudio de tele con más vehemencia que la que se daría en el Congreso. Sea como fuere, acá hay un gran tema, ¿no? El espacio del debate, o el espacio de la discusión pública, el espacio desaparece, deja de ser la calle, en muchos casos, deja de ser la plaza pública, el parlamento, los lugares formales e institucionales, y las redes, la televisión, los estudios ocupan ese lugar. El otro tema que será interesante es qué ocurre cuando los políticos se retiran del espacio público, del espacio de carne y hueso. ¿Qué ocurre cuando los políticos dejan de estar en la Argentina podríamos hablar del comité, de la unidad básica, por
No importa que el político esté en el lugar físico en el que están los ciudadanos, en la reunión barrial, en el encuentro cara a cara, en la comunidad. Estuvimos hablando en clases anteriores sobre esto, ¿no? Porque lo que nos encontramos es que al político, a nuevas camadas de políticos, probablemente les convenga y les sea más redituable, lleguen a más público, si en vez de estar en el territorio, están en televisión, están en redes, porque llegan a más gente, eh, llegan a otros públicos o una mayor cantidad de personas. Entonces aquí aparece esta discusión interesante y la diferencia con quizás en algunos políticos 50, 100 años atrás, políticos que surgen en los medios, surgen en las redes, se comunican solo así, eh, políticos que necesitan ese espacio porque no surgen de un partido político, del espacio público, de la militancia, de caminar en una zona, no representan una comunidad y fueron escalando espacios. Así que lo que quiero plantear es que en muchos casos son los medios de comunicación los que directamente ocupan el espacio de los partidos políticos, porque son los medios de comunicación los que permiten, instalan, hacen que aparezcan o desaparezcan candidatos o funcionarios luego, candidatos a distintos cargos. Ya no es la militancia barrial, el haber sido, en otra clase habíamos hablado del político que primero tuvo un cargo local y fue ascendiendo y llega a un cargo zonal, regional, hasta llegar, en muchos casos, esa evolución de un dirigente que va escalando en jerarquías desaparece. Llega a ser diputado una persona que nunca fue concejal, que nunca tuvo un espacio de militancia, un grupo de pertenencia. Llega a gobernador alguien que no fue haciendo estos procesos de conexión desde dentro del partido. Y lo que ha logrado o ha permitido que esa persona llegue a un cargo de poder ha sido la estructura de los medios de comunicación. Así que es interesante pensar cómo los partidos políticos, que es lo que en la mayoría de los sistemas democráticos plantean que es la forma en la que se debe estructurar el sistema democrático, a partir de partidos que son los que se presentan a elecciones, cómo se pueden desdibujar estos roles o estas estructuras, porque en muchos casos el candidato o el político surge por su accionar o su aparecer en el medio de comunicación, los medios tradicionales ya a esta altura, o las nuevas redes sociales. Otro de los temas que deberíamos pensar es de qué manera los medios de comunicación tratan a la política y a los políticos. Esto también es interesante, depende sin dudas de los tiempos, de las épocas, de los contextos, pero será interesante prestar atención si hay un discurso pro política o antipolítica en los medios de comunicación. Probablemente en épocas de crisis económicas predominan discursos antipolítica en los medios, descalificatorios de los políticos o de la política. Una visión, una forma de presentar a los políticos o a la política como en algún punto como enemigos de los ciudadanos, enemigos del público, enemigos de los causantes de todos los males, la política, los políticos, en algunos casos el Estado. Es muy interesante prestar atención a de qué manera es construido ese espacio desde los medios, cómo es visto la política, la acción política, el ser político. En América Latina aparece mucho este discurso de la política como la representación de todo lo malo, y los políticos consecuentemente. Si es político es ladrón, todos los políticos, la política es sucia, es corrupta, como concepto general.
Es interesante prestar atención a esta construcción, porque por supuesto si la democracia funciona a partir de un sistema de partidos políticos y no se valora como positiva la existencia de ni de los políticos ni los partidos, probablemente no haya gente que quiera tener actividad o compromiso político, o haya un descrédito muy instalado. Pienso, para los que somos más grandes en edad, que fue muy diferente, por ejemplo, aquí en la Argentina, la vuelta a la democracia, luego de la dictadura en el año 83, 84, los primeros años de los 80, en general no era el discurso predominante en los medios de comunicación. Había una visión muy positiva de la política y de los políticos como, digamos, como representación. Los políticos eran valorados, ¿no? Después de tiempos de dictadura, que hubiera elecciones, candidatos, personas con diferentes ideas, que hubiera un gobierno elegido, todo eso era valioso y no había un descrédito por lo pronto tan importante. Pero es interesante entonces prestar atención a cómo los medios tratan al universo de la política y los políticos, ¿sí? Como los enemigos o como amigos, si son condescendientes o no, muy críticos, con quienes sí, con quienes no. Esto probablemente dependerá de la línea editorial. Y el mismo juego se podrá hacer de manera inversa. ¿De qué manera la política o los políticos ven a los medios de comunicación y al periodismo político? ¿De qué manera se ve desde el otro lado? ¿Se los ve como enemigos? ¿Se los pone en un rol de los malos de esta historia? ¿Se los ve como amigos? Y será también interesante ver esas relaciones, ¿no? Que se puede dar entre políticos, política y periodismo y medios, que también es muy coyuntural, podríamos hacer un análisis terriblemente puntual, ¿no? Ciertos periodistas, amigos de ciertos políticos, lo vemos en sus tratos, en sus entrevistas, en la manera en que preguntan, y en otros casos por puntos de vista ideológicos, línea editorial, terriblemente despreciativos y críticos. Esto se da en todos los países del mundo. También nos vamos a encontrar con políticos que van a ver al entramado de medios de comunicación como los malos de la película. Lo que ocurre muchas veces también en el sector empresario, esta visión de que, bueno, el periodista y el buen periodista o el periodismo hecho, bien hecho, es aquel periodista que cuenta lo que no se quiere saber, es aquel periodismo que trata de descubrir aquello que nos están ocultando, lo que la empresa no quiere que se sepa, lo que el Estado está ocultando, lo que el gobierno está tratando de evitar saber. Entonces aparece el periodismo de investigación, el periodismo que denuncia corrupción, encuentra irregularidades, muestra puntos flojos, evidencia contradicciones, que es justamente lo que los sectores de poder en general intentan ocultar, sean el poder público, el poder privado. Y ahí aparece el periodismo, ¿no? Contando lo que está mal y lo que por algún motivo se está evitando contar. Por ende es bastante comprensible que el buen periodismo sea visto con cierto miedo o desprecio o con una sensación compleja por parte de estos sectores de poder, el Estado, el gobierno, o las empresas o la oposición, sobre todo si es un periodismo que va a contar irregularidades, corrupción, contubernios, acuerdos ocultos, cualquier cosa que de alguna manera afecte la gestión pública. Así que probablemente las reacciones de estos sectores descubiertos será de menosprecio, de crítica o de presión al periodismo y se lo podrá tratar como enemigos porque están en algunos casos contando lo que tratamos con mucho esmero y con mucho esfuerzo intentamos ocultar.
creo que sin duda será uno de los temas interesantes, ¿no? Para también pensar esa relación, ¿no? De amistad y odio, y también de necesidad mutua, porque en general eh, la comunicación, si bien hoy el político se va a comunicar a diferencia de lo que ocurría como los actores, los músicos, y este es un tema para el periodismo, durante muchos años los políticos, los cantantes, los músicos, sí o sí, para llegar al público, necesitaban los medios de comunicación y los periodistas, y hoy las nuevas tecnologías permiten evitar ese paso. Entonces, eh, el, el actor, el cantante, directamente transmite en vivo y se contacta con sus seguidores, fanáticos, sin necesidad de dar una entrevista. Entonces, eso también complica el ejercicio del periodismo, ¿no? El político que habla por sus redes, eh, transmite en vivo, o sea, sin la mediación de un periodista. Pasa con los deportistas, con los políticos. Las nuevas tecnologías permiten que el periodismo, que digamos, se evite ese rol intermedio. Pero es, sin dudas, todavía necesario para la industria, para la política, para las empresas. Sigue siendo importante llegar a la población a través de los periodistas. Así que siempre habrá esta relación amor-odio, esta situación de tensión, por la que por un lado eh, los necesito el contacto con el periodismo, pero por el otro lado no me gusta que hablen mal de mí, sí que cuenten lo que yo quiero, lo bueno y no lo malo. Entonces esa relación siempre va a ser una relación de tensión y compleja. Otro de los temas que me parece interesante para esta clase es discutir cuánto sí o cuánto no los medios de comunicación le dan representación a las ideas y puntos de vista que tienen los ciudadanos. Y acá me parece que hay un tema interesante también para discutir, porque de alguna manera en una sociedad democrática los ciudadanos que van a votar cada cierto periodo de tiempo tienen el derecho a que los medios de comunicación representen sus puntos de vista, eh, traten la realidad con sus puntos personales y con sus eventuales otros puntos de vista para enriquecer el debate público. Por ende, sería interesante pensar que los medios de comunicación dan opciones a todas las ideas que están representadas en el concierto de la democracia. Y estamos hablando por lo pronto de ideas justamente que coinciden, que revalorizan el formato democrático, ¿no? La estructura de la democracia. No estamos hablando de el espacio de ideas que hagan apología de los delitos o del no cumplimiento con la vida democrática. Pero sí será un tema interesante discutir o pensar o prestar atención de qué manera las ideas que hay en una sociedad, esas ideas muchas veces las podemos ver en función de la representación parlamentaria, de qué manera en un congreso aparecen las distintas corrientes ideológicas, desde la izquierda a la derecha, hasta representaciones ideológicas de otro tipo, por cuestiones culturales, étnicas, y de qué manera aparecen en los medios y si tienen espacio o no. Esto tendrá que ver, o sería interesante discutir acá quiénes son los dueños de los medios, o si hay más medios en un país que representen algunas ideas y otras no, o cómo son tratadas algunas ideas o algunos partidos o algunas formas de pensar de los ciudadanos desde los medios, si son estereotipadas de manera positiva o negativa. Sea como fuera, me parece que acá hay una zona súper interesante que es esta discusión o este debate si los ciudadanos, los habitantes de un país, encuentran en el sistema de medios un espacio en el que se van a sentir reflejados porque sus ideas aparecen tanto en los periodistas, en el análisis y en los invitados, o si por otra parte
ellos o nosotros, todos como ciudadanos, podemos dar nuestros puntos de vista y opiniones en esa estructura y en ese sistema de medios. Será un tema interesante para prestarle atención. Por supuesto, en una idea, primera aproximación general, esto va a ir variando según tiempos, según contextos y según momentos históricos o políticos. Por último, para esta clase vamos a hacer una pequeña clasificación de tipos de periodistas y especialmente de periodistas en relación al poder y periodistas en relación a la política y a la actividad política, a la actividad pública, a la gestión de gobierno y a la política o a la discusión política de gobierno, oposición, partidos políticos. Entonces vamos a hacer una clasificación que nos va a ayudar a pensar cómo podemos ubicar a estos periodistas, probablemente, o al periodismo, probablemente se puedan superponer en esta clasificación algunos periodistas o incluso puedan cambiar de espacio en esta clasificación según momentos o según quién gobierne. Por ejemplo, tenemos o tendremos los casos de lo que podríamos llamar periodistas leales, aquellos periodistas que tienden a difundir lo que a los políticos les interesa. Pueden ser representativos de la gestión actual del gobierno o de un partido de oposición. ¿Leales a quién? Predomina en su manera de tratar la realidad una visión a favor de, relativamente clara, a favor de alguno de los actores políticos. Entonces nos encontraremos con un periodismo al que podríamos llamar leal. Podríamos hablar de un periodismo vigilante, un periodismo que cuestiona la veracidad de los hechos, la veracidad, que trata de pararse o hace periodismo, se ejerce el periodismo desde esta idea de el control del poder. Hay muchos periodistas, si bien es una idea válida en el periodismo pensar que el periodismo controla el poder, por supuesto en una democracia eso lo debería hacer el poder judicial es el poder de contralor, pero hay, el periodismo es mucho, digamos, son muchas facetas, se puede discutir desde muchos lugares, y uno es este también, ¿no? El periodismo como el que controla el ejercicio público, que habla en nombre de los ciudadanos o que cumple ese rol, como si los ciudadanos hubieran votado a los periodistas. Es interesante también esta discusión. Entonces el periodista tiene que ponerse en este rol de, o va a elegir ubicarse, el periodista, el medio, en el denunciador, el que vigila, el periodista que vigila, chequea, verifica y denuncia. Todo el tiempo estará denunciando qué es lo que no se hace en forma correcta. Es un periodismo como un auditor. Podremos discutir si esta es una interpretación personal, quizás en algunos casos hay una sobreactuación de este rol, ¿no? El periodismo el periodista que denuncia, el periodista que es en representación de la ciudadanía y del público es el cuarto poder y entonces va a tener más autoridad que incluso a veces el poder judicial. En muchos casos es peligroso, ¿no? Este periodista, muchas veces esa denuncia es solo periodística, no es necesariamente la comisión de un delito, bueno, habrá que ver. Pero hay un periodismo que entra en este rol de un periodismo de denuncia. Tendremos periodistas intervencionistas, aquellos que esencialmente argumentan, opinan, analizan y toman partido sobre la realidad. No van a investigar, no son periodistas que están tratando de encontrar lo oculto ni que van a denunciar al poder. En todo caso, van a analizar lo que hacen los gobiernos, los estados, la oposición y toman partido sobre la realidad, toman partido sobre esas decisiones a favor o en contra, dependerá el caso. Entonces nos encontraremos con el perfil de los periodistas editorialistas, este tipo de periodistas que analizan
En muchos casos, la construcción de este tipo de periodismo es como un periodista omnisciente, omnipresente, un periodista que está algo así por encima de todo y de todos. Es un periodista que mira la realidad y casi se ubica en un rol de periodista todo conocedor, omnisciente, que todo sabe y que entonces relacionando una serie de datos e informaciones va a dar algo así como va a descubrir una verdad a partir de la asociación y relación de datos y va a dar opiniones que se van a presentar en muchos casos como sagradas, sacralizadas. Hablamos acá de los grandes periodistas editorialistas que en muchos casos condicionan, influyen en la opinión pública, en los políticos, ¿no? Los políticos que están pendientes de la opinión de ese periodista. Tienen miedo, en muchos casos, a cómo va a interpretar ese periodista o esos periodistas la decisión, lo que se hizo, cómo van a relacionarlo y qué van a decir. Periodistas que tienen mucha llegada al público, muchos lectores, entonces su opinión tiene un peso enorme y a los políticos, del oficialismo, de la oposición o al sector empresario, esos periodistas de opinión les genera cierto escozor. No necesariamente denuncien, pero su opinión se vuelve trascendente. Como decíamos, igualmente en algunos casos se van a entremezclar. Y por último, para terminar esta clase que estamos teniendo hoy, nos encontraremos con otros tipos de periodistas, los periodistas de servicio, que ponen mucho más el foco en las necesidades concretas de la audiencia, del público. Entonces, la relación con la actualidad de la política y los políticos y los temas de actualidad tienen que ver con las necesidades cotidianas de la gente, el periodismo que se ocupa de los problemas urbanos de la ciudad, de los aumentos de precios, habla de esas temáticas y entonces la relación a la hora de hablar de la política y lo que los políticos hacen o no hacen tienen que ver más con esas necesidades concretas de la gente. Entonces, cómo el gobierno no se ocupa de esto o de aquello, pero la crítica o el debate o la discusión frente al gobierno aparece por el tema que conecta muy directamente con el público y la audiencia, o el periodista cívico que pone el foco en la participación ciudadana, que se va a ocupar mucho más de dar espacio a los ciudadanos para discutir, debatir. Son formatos que en la Argentina no abundan demasiado. Y por último, los periodistas del universo del infoentretenimiento. Estos periodistas que la discusión o la relación con la política y los políticos suele aparecer de manera colateral, pero ojo, no será menor tampoco, y de hecho en muchas oportunidades estos periodistas que no cubren política, que no se dedican al periodismo político, son los que más suelen interesarle a los políticos, mucho más en tiempos de campaña, porque son los que les permitirán llegar a públicos distintos o a públicos que muchas veces son votantes, pero no consumen actualidad política. Entonces, ir a un programa de espectáculos, ir a hablar con periodistas de deportes, con periodistas de otras áreas que no son específicos o especialistas a la hora de cubrir actualidad pública, actualidad de gobierno, resultará muy seductor, porque estar ahí o tener una entrevista o dialogar o congraciarse o ser bien tratados por esos periodistas les permitirá en muchos casos llegar a públicos distintos. Así que también será importante. Y su opinión, la de muchas veces, la opinión que tienen sobre temas de actualidad política estos periodistas que en general no suelen cubrir temas de gestión pública, de gobierno, de política, también es importante porque no hablan nunca sobre estos temas y cuando aparecen sus opiniones se vuelven importantes, tienen repercusión o llegan a públicos que puede ser que en algunos casos no tengan habitualmente no estén tan expuestos a la actualidad política, así que su opinión será bastante importante o interesante. Podrá generar cierta influencia o
o condicionar al público que recibe esta información. Bien, hemos cubierto hoy entonces, hemos hablado sobre los medios, la manera en que los medios se pueden relacionar o qué condicionan, qué elementos o qué características pueden condicionar la relación entre los medios y la política y los políticos, y hicimos esta clasificación interesante sobre los periodistas y el universo de la política y los políticos, eh, que, que sin dudas, como decía, se superponen en muchos niveles, pero nos permite prestar atención, ¿no?, al tratamiento de los periodistas, a la manera en que los periodistas se paran frente a el rol de los políticos y la política, y cómo estos incluso se superponen, estos roles, que muchos son claramente muy identificables si es que consumimos periodismo en distintas formas y soportes. Nos estamos viendo en la próxima videoclase. Como siempre, hay contenidos en el resto de esta clase 7, y hay actividades para terminar y cumplir y cubrir. Están más que invitadas a terminar la actividad de evaluación y luego vamos a cerrar en las próximas clases fechas para la entrega de la actividad de seguimiento de redes sociales que planteamos hace algunas clases. Así que espero que estén siguiendo bien las clases. Por supuesto, como digo, en cada encuentro, además del foro puntual para preguntas, respuestas, está por supuesto el correo electrónico para que me escriban ante dudas puntuales, ideas, lo que sea, en estos tiempos de clases remotas, virtuales y semipresenciales. La idea es que, a pesar de, con todas las comodidades que tiene este tipo de cursadas, más allá de eso, podamos estar en contacto y comunicados para avanzar y resolver dudas, y que la tecnología no nos aleje. Al contrario, de alguna manera también nos permita acercarnos. Gracias, buena semana, y nos estamos encontrando en 7 días.